Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a esta clase de antesala. Vamos a dar comienzo a esta clase de antesala que, como les decía, parte del curso de actualización en reproducción porcina, y para esta clase de antesala hemos elegido los temas del manejo de los reproductores, tanto machos como hembras, fundamentalmente las hembras, que es tan importante en la formación del plantel reproductor. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en esta clase de antesala con respecto al manejo durante la etapa reproductiva? La preparación de los reproductores, el manejo de la hembra de reposición, fundamentalmente, la preparación de los berracos, y algún tema, como les decía, si diera lugar, si tenemos el tiempo, que sería interesante introducirnos en el uso de las biotecnologías más comunes aplicables a la reproducción porcina. Vamos a empezar hablando entonces de la preparación de los reproductores. El tiempo que más vamos a dedicar es a la hembra de reposición. ¿Qué interesa de la hembra? El grado de desarrollo corporal, la alimentación y la influencia que tiene esta sobre la tasa de ovulación y la edad para la reproducción. Evidentemente, los factores que influyen en la preparación de las hembras para comenzar con su actividad reproductiva. ¿Por qué interesa una buena preparación de las hembras futuras reproductoras? Tiene que ver con contar con hembras que estén preparadas para iniciarse en la reproducción, teniendo en cuenta fundamentalmente que actualmente la tasa de reposición anual ha crecido. Hace algunos años oscilaba entre el 25, 20 y 25%, pero últimamente se ha observado un crecimiento y hablamos de tasas que están alrededor de un 40 o un 50%. Esto significa una alta reposición en las granjas porcinas. Hay muchas causas que hablan de eso, pero tienen que ver con el mejoramiento genético y el avance en la genética. ¿Cuál es el objetivo de el objetivo de alcanzar una tasa de reposición? Que ésta no supere mucho el 40%. Altas tasas indican de que hay algún manejo no adecuado de las hembras, pero bueno, un 40% podría ser una tasa relativamente aceptable, de las cuales de este porcentaje, alrededor de un 35 a un 36% deberían corresponder a hembras descartadas, con descartes programados. En algún momento vamos a hablar en el curso el tipo de descartes, programados, no programados, de causas reproductivas, no reproductivas, pero bueno, hablar de más o menos un 35 a un 36% de reposición en base a descartes programados y un porcentaje más bajo de pérdidas por muerte. ¿Cuál es la importancia de una correcta preparación de las hembras de reposición? Tiene que ver con los nuevos genotipos de estas hembras. Estos nuevos genotipos habla de hembras de más rápido crecimiento, de una pubertad a mayor peso, muchas veces con servicio a más joven edad y con características de condición corporal magras, cerdas más prolíficas, magras y de mayor peso corporal, con mayores requerimientos, que es lo importante, mayores requerimientos nutritivos, y a veces con menor apetito. No sé, Rocío, si te parece, porque acá algunos dicen, yo continúo, por favor, cualquier cosa, si... ahí está explicando Rocío que tienen que refrescar la conexión. Bueno, continúo. Obviamente el objetivo es una mayor productividad de las cerdas, una mayor productividad del plantel de hembras reproductivas en el criadero.
Y eso tiene que ver muchas veces con la preparación de la hembra de reposición. Acá traje algunos datos de Latinoamérica. Estos datos son del 2012. Hablan del promedio de lechones destetados por hembra por año. En ese momento el promedio de Latinoamérica estaba en unos 26,3 lechones, mostrando un incremento en los últimos 4 años, porque aquí se evaluaba del 2008 en 12. ¿eh? El promedio de la región y la ubicación, la producción, los datos de diferentes países que componen la región. Acá está Argentina, bueno, yo creo que muchos de los países que están participando de esta clase de antesala está Colombia, había gente de Bolivia, de México, de Perú, de Venezuela, de Ecuador. Datos un poquito más recientes, del 2014, y esto teniendo en cuenta granjas top versus las medias, habla de una mejora en la productividad de las hembras. Ya vemos cómo en algunos lugares se alcanzan fácilmente los casi 30 lechones detectados, ¿no? Y fíjense que tanto en Brasil como Colombia están muy cerca de 30 animales, también en Ecuador, esto de las granjas tops. ¿eh? Bueno, acá está marcado Argentina. Doctora Sara, ¿me escucha? Ahí me dice Johnny que hoy estamos en 30 lechones detectados. Johnny, no recuerdo si eras de Colombia. Sí, sí, obviamente a lo mejor no es en la media del país, pero las granjas top hoy ya están Sara, disculpe, ¿me escucha? en 30 y en algunos casos más de 30 lechones. Pero para llegar a esta productividad, Hola, hola, eh, doctora Sara, disculpe, ¿me escucha? además de manejar bien las hembras, y yo insisto que en el curso de actualización vamos a dedicar todo un módulo para el manejo de la hembra. Importante tiene que ver con la preparación de la reposición. Ah, Johnny de Ecuador. Bueno, muy bien entonces. Bien, Disculpe, ¿cuáles son los doctora Sara, ¿me escucha? aspectos que seleccioné para tener en cuenta en esta preparación de la hembra de reposición? Uno tiene que ver con el ambiente a la que está sometida esa hembra, ¿eh? La adaptación ambiental de las hembras de reemplazo, efectos del alojamiento, la confección de lotes. Es importante el ambiente que le damos en términos de temperatura, confort, en términos de espacio. Bueno, sí, por supuesto. Acá Host de Flash hablaban de la importancia de las temperaturas ambientales a las que son, en condiciones en las que se encuentran esas hembras durante su desarrollo puberal, y cómo podía afectar eso fundamentalmente desde el punto de vista fisiológico y de las concentraciones de las hormonas que después van a dar, o que son parte del ciclo estral, como los niveles de secreción de la FSH y LH, cómo se ven afectados por condiciones ambientales de temperaturas no confort. Cuando comparábamos grupos, el trabajo cuando comparaba grupos en condiciones de 15 grados o de 33, se habían visto diferencias muy importantes en la secreción de estas hormonas, las gonadotrofinas, que son importantes para el desarrollo del ciclo sexual. Sometidos a temperaturas, repito, de 15 y de más de 30, o sea, del doble de temperatura, desde los 150 días, 5 meses, hasta los 180 días, y había un efecto altamente negativo en las concentraciones de las hormonas cuando las condiciones ambientales no eran las confort. Aparte, la temperatura ambiental interesa el espacio requerido. Las hembras que están preparándose para ser futuras hembras de reemplazo están alojadas en lotes. Debemos confeccionar esos lotes en grupos no muy numerosos, como dice acá. Está indicado entre 6 y 10 cerdas, con una superficie que esté entre 2 y 3
metros cuadrados por animal. Entonces, ambiente, espacio y condiciones de temperatura que tengan que ver con la temperatura confort para esa edad de las cerdas. ¿Qué otro punto es importante? Tiene que ver con la prevención sanitaria. Y esto es, hay que tener muy en cuenta lo que tiene que ver con el estatus sanitario de esas hembras y cómo las preparamos, sobre todo cuando vienen hembras de diferente origen. ¿Qué es importante en este punto? Tener en cuenta lo que denominamos cuarentena. La cuarentena es ese tiempo que se dedica a la preparación del animal, eh, donde el punto principal tiene que ver con la preparación sanitaria, la prevención sanitaria. ¿Qué incluye la cuarentena? De los reproductores, estamos hablando acá de las hembras, contra enfermedades respiratorias y reproductivas fundamentalmente, permitir el contacto de los animales que se van a introducir al plantel con materia fecal de reproductores de la granja. Y es importante recordar que cuando más diferentes estatus sanitario entre la granja de origen y la de destino, mayor importancia cobra esa cuarentena. Esa cuarentena no solamente por el tiempo que uno dedica a esa cuarentena, que debe ser indica de 40 días, sino del lugar que destinamos a que se haga la cuarentena. La cuarentena debe hacerse en un lugar separado del resto de los galpones de la granja, en ese cuarto sitio que muchos mencionan, que debe contener para tener una granja para preparar a los futuros reproductores, fundamentalmente a hembras de reposición. No solamente el lugar es importante, sino también el manejo, el personal que se ocupa de esas hembras debería tener contacto con esas hembras y luego estado en otros galpones, y bueno, remarco la importancia de ese cuarto sitio para preparar a las hembras de reposición. Aquí me pregunta Carolina, sería la recomendación de la aclimatación en la granja positiva a PIRS. Bueno, sin duda, aquí en aquellos países que tienen la presencia del PIRS, que son muchos, la verdad que están muy extendidos en el mundo y ya incluimos a muchos países de Latinoamérica, la importancia, si la granja es positiva a PIRS, es importante que cerdas que ingresan, si son negativas a PIRS, tengan contacto con materia fecal del resto del plantel de los reproductores. El contacto con materia fecal, el feedback que ahora vamos a explicar un poquito, es un método interesante a tener en cuenta para la prevención sanitaria, fundamentalmente de patologías vírico, como puede ser el virus o enterovirus. En otros casos no es recomendable. Yo creo que en el caso del PIRS también se debería considerar la utilización de ese feedback con materia fecal o placenta. Raquel pregunta qué efecto tiene el contacto de animales al introducirlos al plantel con materia fecal de los reproductores de la granja. Bueno, esto es lo que estaba mencionando Raquel, que tiene que ver con eso de... Ahí está. Que tiene que ver con eso del feedback para tener contacto con estos agentes que están comunes en la granja de destino. Pablo Pérez pregunta por las vacunas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de vacunas. Yo insisto en mencionar que la cuarentena tiene una etapa, tiene varias etapas, ahora vamos a describirlas, pero la vacunación es parte
de las etapas de prevención, aparte de este contacto con materia fecal y material como es de placenta, ¿no? Desde posparto, de las hembras con material de la granja, también es importante y el control serológico. Pero pasemos a explicarlo entonces qué pasos requiere la cuarentena. Hay un aislamiento primero y una aclimatación de esos animales que se requiere en un edificio de cuarentena adecuado, como decía, separado del resto, y con personal también dedicado a esos animales. Ojo, que si bien esto se piensa fundamentalmente para quienes introducen animales de fuera, de otros lugares, también deben destinar un lugar de preparación cuando la reposición tiene que ver con animales propios, con propios reemplazos. Tiene que ver con esa aclimatación necesaria para los futuros reproductores. Eh, Bien, acá Lucy nombra las vacunas necesarias. Bueno, Lucy, vamos a mencionarlas, pero obviamente los planes de vacunación varían mucho de acuerdo a los países y de acuerdo a las regiones, ¿eh? Las vacunas, como yo dije en un momento, las reproductivas y las respiratorias fundamentalmente, son las que tienen que tenerse en cuenta para la prevención. Bien, entonces, este tratamiento y aclimatación comprende tres etapas. La primera, es la de real aislamiento. Es fundamental para que entren nuevas enfermedades indeseables a la granja. ¿Qué es lo que hago? Yo dejo unos 15-20 días para ver la sintomatología clínica de esos animales, a ver si presentan alguna sintomatología clínica de algún agente patógeno presente en este plantel o en este grupo de hembras que se introducen. La segunda etapa es la de aclimatación, para adaptarlas y protegerlas de los gérmenes de la granja con vacunación o desafío con los patógenos de la granja. Entonces, vacunación, planes de vacunación, las vacunas respiratorias para pneumocnia porcina, APP, para micoplasma, influenza en caso de que lo tengan, las vacunas reproductivas, parvolepto, mal rojo. Muchos preguntan por PIRS. Bueno, en los países en donde hay PIRS, en los países donde se vacuna, también se debería incluir. Jason dice, yo prefiero hacer pruebas serológicas antes de ingresar animales nuevos a mi plantel. Bueno, obviamente esas pruebas serológicas antes de ingresarlas son importantes, pero esa etapa de aislamiento es necesaria para ver si hay algún tipo de manifestación clínica de los animales que llegan. Andrés pregunta, cuando me llegan cerdos de clima frío para clima caliente, ¿cuál es el manejo adecuado en la granja para su aclimatación? No, acá estamos hablando de un aislamiento previo, de una aclimatación y luego de un tiempo de descanso que tiene que ver, vamos a ver que la tercera etapa, dijimos que esta preparación tiene tres etapas. Primero ese aislamiento que nos sirve para ver cualquier tipo de manifestación clínica. Luego esta etapa de aclimatación que tiene que ver con el enfrentamiento de esas hembras a patógenos, ya sea vía vacunación o con desafío de los patógenos de la granja. Que se puede hacer con heces frescas de maternidad de menos de 7 días, placenta, momias. Esto sirve bastante, esto del feedback, sirve bastante para la prevención o contacto con agentes más que nada de origen viral.
Y luego una tercera etapa de descanso, Eh, eh, de tiempo variable. Ya aquí estamos hablando de en las primeras, ya completando los 40 días, esto puede ser 15 a 20 días más. Este tiempo de descanso tiene que ver con permitir que se recuperen de alguna infección ocasionada durante la aclimatación, que desarrollen esa protección que ha sido este, enfrentada a través de la vacunación o de los desafíos, y que también se vayan preparando para los cambios climáticos en caso de que sean animales que provienen de zonas de diferentes condiciones climáticas a las que corresponden al origen, o sea que entre el lugar de origen y el lugar de destino haya diferencias de condiciones climáticas. Eso que preguntaba uno de los asistentes, eh, eh, cuando vienen de zonas distintas con respecto a las condiciones climáticas, ese tiempo de descanso, todo este periodo de aislamiento y aclimatación y de descanso, permite que el animal, que la hembra en este caso, se vaya acostumbrando a las condiciones. Y esto prácticamente nos está dando un tiempo que casi llega. Continúo para no demorar mucho más. Vamos a ver, ahí estamos. Bueno, algunas fotos de algunos sectores de preparación de hembras de reposición, estos cuartos sitios. Y otro punto importante es la nutrición de esa hembra de reposición. O sea, el efecto de la nutrición en la hembra, los requerimientos nutricionales. ¿Cómo vamos preparando esa hembra de reposición? Hay que tener en cuenta que aquellas hembras que ya están destinadas a la reposición tienen que tener una velocidad de crecimiento que no sea excesiva, porque tampoco queremos hembras que lleguen con alto peso al inicio de la etapa reproductiva. Aquí dice existe una relación cuadrática inversa entre la tasa de crecimiento y la edad a la pubertad. Tasas de crecimiento bajas hacen que la pubertad tenga un efecto mínimo sobre la edad de la pubertad, pero bueno, no es lo ideal. Las tasas ideales están entre 550 gramos a 700 gramos por día. Estas no modifican significativamente a la pubertad. Tasas superiores a 700 gramos podrían retrasar la edad a la pubertad. ¿Qué pasa si tenemos hembras de reposición nulíparas con mucho peso al primer servicio? Esto aumenta el gasto de alimento, el espacio requerido en corrales. Puede haber problemas de bienestar y problemas locomotores en patas y de espacio. Estos son los problemas que podemos llegar a encontrar si tenemos hembras con alto peso. Tampoco las queremos muy livianas, podrían estas carecer de reservas corporales necesarias para la gestación y la lactancia, no solamente en la primera gestación, sino también en la siguiente. Acumulan días no productivos, ya sea entre la entrada y el primer servicio o luego en el famoso síndrome de la segunda camada, cuando se retrasa la aparición de celo luego del primer destete. La alimentación entonces de la hembra de reposición es fundamental. Y otro aspecto de la preparación tiene que ver con el efecto macho, con la estimulación necesaria de esa hembra para entrar a la vida reproductiva, fundamentalmente para no retrasar la pubertad.
¿Qué es el efecto, el efecto macho? Es ese contacto con los con... La pubertad ocurre naturalmente entre los 120 y los 200 días. Esto depende mucho de las genéticas de las zonas. ¿Qué factores son importantes al inicio de la pubertad? La edad de introducción de los machos, el tipo de estímulo que debe ser directo con los machos y un buen control y registro de la detección de celos. ¿Cuál es la edad ideal para ese contacto efecto macho? En general a los 160, hoy se trabaja también con 150 días, 150, 160 días, con estimulación diaria con padrillos, que sean padrillos bajos, o sea, padrillos epidectomizados, con contacto directo, más o menos en tiempos en sesiones de unos 20 minutos. Pregunta Carolina, ¿por qué una mayor tasa de crecimiento puede retrasar la pubertad? Esto se debe a tasas muy altas, a tasas, yo estoy hablando de tasas superiores a 700 gramos por día, eso puede retrasar la pubertad. Queremos animales, en realidad, no excedidos en grasa, eh, eh, controlar ese crecimiento para que haya una sincronía entre el crecimiento corporal y la madurez cronológica y reproductiva de la hembra. Ahora, Esteban, vamos a hablar de cuándo se debe dar primer servicio. Cuándo tiene que ver con el inicio de la actividad reproductiva, o sea, la pubertad. Lo que tenemos que hacer primero es tratar de que esa pubertad no se atrase. Por eso ese efecto macho. Esas hembras que van a recibir ese efecto macho tienen que ser hembras que no tuvieron contacto previo con los padrillos, se las aleja y luego a partir, repito, de los 160 días o 150 días se hace ese contacto diario de 20 minutos con padrillos retajos, con la intención de que la pubertad ocurra aproximadamente entre 20 a 30 días luego de ese contacto con los padrillos, de ese efecto macho. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que de ese pool de hembras de reposición, de ese pool de nulíparas, podamos eficazmente seleccionar a las hembras que van a quedar como futuras reproductoras. No tenerlas sin saber si van a servir o no, poder seleccionarlas en base a su rendimiento de respuesta a la pubertad luego del efecto macho, por ejemplo, y que esta selección ocurra, lo ideal es debajo del precio de mercado. O sea, aquellas hembras que son enfrentadas a los machos, que para que respondan con ese efecto macho, se puedan seleccionar aquellas que responden y que luego tienen ciclicidad normal, y aquellas que no responden, bueno, puede haber un porcentaje, un 15, 10, 15% que pueda no responder. Decidiremos si damos alguna nueva oportunidad, luego lo veremos en el curso de actualización de reproducción porcina, qué elementos de manejo, qué tratamientos hormonales se pueden hacer con esas hembras que no responden, pero lo importante es llegar a tener un grupo de hembras eficazmente seleccionadas con buena respuesta al efecto macho. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es lograr, repito, no retrasar la pubertad para que el momento la primera cubrición, del primer servicio, esa edad de la reproducción, se alcance teniendo en cuenta esos parámetros que deben considerarse, esos parámetros objetivos para el momento de la primera cubrición, que son los siguientes: peso, grasa dorsal, tocino dorsal, edad y número de ciclos sexuales. Estos cuatro que deben ser
sincrónicos, el peso, la cobertura de tocino grasa dorsal, la edad, el número de ciclo sexual, pero el orden que está en esta filmina es el importante. Lo más importante es el peso, que alcancen un peso mayor a 140 kilos, 150 kilos es hoy en día, muchas genéticas, lo ideal. La cantidad de tocino dorsal puede variar según la genética, pero estamos hablando más o menos de 16, 18 milímetros de grasa. Una edad que debe estar entre más o menos 240 días, o sea, estamos hablando de 7 meses, 7 a 8 meses, no menos de 7 meses, y hembras que esto lo alcancen en su segundo o tercer celo. El tercer celo puede ser, pero ya si las condiciones de peso, tocino dorsal y edad lo logran al segundo celo, sobre todo, a ver, peso, al segundo celo, están en condiciones de recibir su primera cubrición o su primer servicio. Una foto en la parte, en el costado derecho, que muestra la importancia del ciclo sexual, que tiene que ver, ¿por qué? Tiene que ver con el desarrollo del aparato genital. Estos son los aparatos genitales de hembras futuras reproductoras, obviamente que han ido a faena, y el desarrollo de los cuernos uterinos. Fíjense que dos hembras de igual edad, esta con un pobre desarrollo de cuernos uterinos, esta con un desarrollo normal de cuernos. Y lo que me importa es que en cada ciclo sexual, aparte de garantizar un buen desarrollo de los ovarios y por lo tanto de la tasa de ovulación, hay un crecimiento de los cuernos uterinos, que esto tiene importancia por el espacio que le vamos a dar a esa futura gestación. Mayor largo de cuernos, mayor capacidad, menos pérdidas de embriones y fetos durante la gestación. Bien, ahí Sinue pregunta características fisiológicas a tener en cuenta para la selección de una hembra y de un buen semental. Bueno, fisiológicas, en realidad estamos mencionando estos parámetros objetivos, el peso, el tocino dorsal, la edad. Esto con respecto a las hembras vamos a ver alguna cosa con respecto a los machos luego. Y yo les decía que es importante el peso, tal vez de los cuatro parámetros sea el más importante porque eso da una idea del desarrollo corporal. La hembra debe llegar a su primera cubrición con un adecuado desarrollo corporal que garantice no solamente el mantenimiento de la gestación, sino cómo va a enfrentar su primera lactancia y fundamentalmente cómo va a enfrentar ese periodo posterior al destete para la segunda aparición. Bien, la balanza. Es importante que en ese lugar de cuarentena, en ese lugar de sitio 4, haya una balanza que nos pueda dar un dato objetivo del peso que alcanza la hembra de reposición. ¿Se me escucha bien? Bueno, si no tuviéramos balanza, algún otro sistema que nos permita poder valorar objetivamente el peso. Hay sistemas métricos midiendo a la cerda, hay cintas métricas especiales que nos permiten medir a las cerdas después detrás de las paletas y relacionar eso con el peso. Y otra también importante es, decíamos, el espesor de grasa dorsal que se puede medir por ultrasonido a nivel de la última costilla y primera vértebra lumbar. Ahí más o menos a unos 6 centímetros de línea media, la medición de grasa dorsal. Bien, entonces,
Para ir cerrando un poquito acá, aunque hay variaciones entre razas y líneas genéticas, al momento de la cubrición, la hembra debe tener un espesor de grasa dorsal en el punto P2, que es el que mencionaba, entre la última costilla y primera vértebra lumbar, entre 16 y 18 milímetros. Lo importante es que el 80% de las futuras reproductoras deben entrar en celo dentro de los primeros 4 semanas desde el inicio de esa estimulación con el padillo. Y tener en cuenta que esto importa prepararla para la primera cubrición, pero además lograr que ese 85% de las nulíparas cíclicas se puedan ser servidas en tiempos, eh, en intervalos no mayores a 5 días. Acá pregunta Jesús por el peso, decíamos que lo ideal sería más de 140 kilos, 140 kilos, 150 kilos de la hembra en el primer servicio. Entonces, implementar un estricto proceso de selección, reducir en la medida que se puede la variabilidad de los pesos de esas hembras al servicio. 150 kilos sería lo ideal, 135 sería el límite, pero que haya la menor variabilidad posible. Esto permite mayor retención de la tasa de nulíparas en el plantel reproductor, menor variación en la eficiencia reproductiva luego del destete de la primera camada, pensando entonces en esa hembra para la primera cubrición y lo que va a tener su rendimiento, su eficiencia reproductiva posterior, y disminuir los días no productivos, tanto en ese intervalo entrada de la hembra y primer servicio, como el intervalo primer destete servicio. Bien, y eso interesa también con una importancia económica que tiene que ver con esa tasa de reposición que es la cantidad de hembras de reposición que voy a tener que calcular, de contar para mi criadero. ¿Cómo se puede calcular? Es la cantidad, esto es la tasa de reposición anual, es la cantidad de reproductoras que ingresan al establecimiento, dividido la cantidad de reproductoras que son servidas o cubiertas en el periodo por 100. Bien. Otro punto era el efecto, bueno, habíamos hablado del efecto nutrición, y otro es el efecto flushing en la dieta, y esto tiene que ver con el efecto flushing ahora pensando en el momento de la primera cubrición. ¿Cuál es el efecto flushing? ¿A qué se denomina flushing o flashing? Es una estimulación nutritiva específica, fundamentalmente basado en mayor aporte energético, que se dispone de las hembras de reposición antes del primer servicio, unos 20 días antes. ¿Por qué es importante este efecto nutritivo diferente, este efecto flushing? Tiene como respuesta una diferente, conseguir diferentes niveles de las gonadotrofinas como es FSH y LH, según sean las hembras que han tenido o no flushing. En este caso, unos trabajos de Flowers, comparando niveles de FSH en este gráfico y de LH de hembras control, que es la línea debajo con estos círculos en blanco, o de las hembras que han recibido una alimentación a base de una concentración mayor de aporte energético. Fíjense cómo los niveles de FSH son mayores y si bien hay menos diferencia, también son importantes los niveles de LH. ¿Y por qué son importantes estos niveles hormonales? Porque donde hay mayores niveles hormonales de estas gonadotrofinas, que es la curva superior, hay mayor tasa de ovulación.
Bien, entonces, la respuesta al estímulo del berraco cambia según la edad y esto impacta en el uso del espacio y las tareas. Identificar el mayor porcentaje posible de las hembras que entran o que responden a ese estímulo con berraco en los primeros 4 semanas, 28 a 30 días, luego de enfrentarlas con el efecto macho. Y las hembras que muestran retraso al manifestar celo, que nunca ciclan o luego ciclan pero es irregular, deben ser rechazadas. Bien, vamos a hablar un poco de la otra parte de la reproducción, que es los berracos, ¿eh? Seguramente no vamos a dedicar menos tiempo porque la preparación de las hembras realmente es un capítulo importante dentro de la eficiencia reproductiva de una granja. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el caso de los berracos? El manejo según etapa, a los tipos de monta a los que son usados esos padrillos, esos berracos, y el porcentaje de machos que vamos a utilizar según sea el tipo de manejo que le demos. En el caso de los machos hay que entender que hay una etapa prepuberal, que también es importante, y una etapa productiva. Y hay que tener en cuenta que, si bien parece que a veces el padrillo, el berraco es olvidado, todos aquellos aspectos que se relacionan, la anatomía, la fisiología, el comportamiento, que, a que están sometidos los animales en su edad joven, van a influir en el futuro reproductor. ¿Y por qué esto? Porque toda la actividad futura sexual tiene que ver con lo anatómico, con lo fisiológico, eh, fundamentalmente con los niveles hormonales que luego se van a alcanzar, con los niveles hormonales que van a permitir un desarrollo gonadal de los testículos importante, los machos porcinos, los reproductores, los berracos, los padrillos. Es importante que en los primeros meses, 3 o 4 meses de vida, tengan buenos niveles hormonales porque eso asegura un buen crecimiento de los testículos y también del comportamiento. Y el comportamiento lo remarco muchas veces porque es importante que el padrillo joven, todavía en su época, en su edad prepuberal, esté alojado en grupos, porque ese alojamiento, esa relación, ese comportamiento social con géneros, le permite luego desarrollar la actividad de monta, la actividad de búsqueda, con mucho más eficiencia que animales que se alojan solos. Obviamente, cuando están cerca de la pubertad, deben alojarse individualmente. Bueno, acá un poco lo que decía, eh, deben criarse en grupos no aislados, en su época de época joven. A los 3 o 4 meses podemos alojarlos individualmente, pero siempre con la posibilidad de mantener contacto visual y olfativo con otros animales. De esta forma garantizamos un comportamiento sexual normal del macho en lo que respecta a líbido y capacidad de monta. El macho alcanza la pubertad aproximadamente a los 5 meses de edad, momento en que podemos iniciarlo en el entrenamiento, sobre todo cuando es para monta artificial, con el objetivo de usarlo para inseminación artificial. También hay que tener en cuenta el periodo de adaptación y aclimatación cuando son animales que provienen de otro origen. Este no debe ser inferior a 2 meses, algo muy semejante a lo que nombramos para el caso de las hembras. Y ingresarlos a los 6 meses, dando comienzo al servicio a los 8 meses, considerando que este tiempo de aclimatación y preparación. El alojamiento de los barracos es importante, obviamente dependerá de la normativa que haya en cada uno de los países. En algunos lugares se exige que el espacio
mínimo, sobre todo si es en box, sea de unos 6 metros cuadrados, ¿eh? O 10 metros cuadrados. E importante, como decía, que en las padrilleras o berraqueras puedan tener contacto visual, auditivo y olfativo con el resto de los padrillos. Los machos porcinos, como las hembras, pero bueno, acá pensando en obtener la mejor eficiencia, el estrés ya se manifiesta con temperaturas por encima de los 27 grados y medio. Y cuando en ambientes cálidos, con temperaturas por encima de los 34, el efecto de estrés calórico se manifiesta enseguida con problemas en la hilera seminal a nivel testicular, fundamentalmente las células que dan origen luego al espermatozoide. Tipos de monta, podemos preparar animales machos para monta natural o para inseminación artificial. La monta natural puede ser dirigida o no. En el primer caso es registrando fecha de servicio. Cuando preparamos machos para inseminación artificial, puede ser para tenerlo en la propia granja o en centros de inseminación artificial. También, por supuesto, en el curso de actualización en reproducción porcina, vamos a dedicar todo un capítulo, todo un módulo a lo que tiene que ver con la preparación de los machos para inseminación artificial o sea, preparación de los perracos y luego también a lo que tiene que ver con el manejo de la inseminación artificial. ¿Qué porcentaje de machos es el que se recomienda? Bueno, por ejemplo, en sistemas de pariciones estacionadas, esto mencionamos a no más de 2 por año, se requiere entre un 15 a 20%. En sistemas de conducción en bandas, entre un 5 a un 7%, hablamos de monta natural, y con la inseminación ese porcentaje se reduce entre el 1 al 2%. Bueno, y teniendo en cuenta que ya estamos casi a una hora del comienzo, de haber comenzado, vamos a dedicar unos pocos minutos a mencionar las par de biotecnologías importantes de aplicación en la reproducción porcina. Vuelvo a decir solamente a nivel de introducción esta clase de antesala, para lo que veremos luego en el curso de actualización de reproducción. Y de estas biotecnologías que quiero mencionar, tienen que ver con la inseminación artificial y lo que significa el uso del manejo del ciclo estral, o sea, la sincronización y la inducción de celos. La inseminación artificial, no voy a hablar acá de la inseminación, pero tener en cuenta un par de cosas, vuelvo a decir como preámbulo a lo que veremos en el curso. Hay diferentes técnicas de inseminación, hay que conocerlas, hay que describirlas, ventajas y ventajas de cada uno. Y un punto importante en la elección de la técnica tiene que ver con la calidad del semen. En la anatomía del aparato reproductor de la hembra es complejo, es un aparato que tiene cuernos muy largos y eso hace que desde el lugar donde se ha depositado el semen tenga que haber un transporte activo con semen de buena calidad y pasivo hasta el lugar de fertilización, que es este lugar que es la unión de los cuernos uterinos con los. Decíamos que de la inseminación artificial es importante las técnicas hoy en día disponibles tienen que ver con técnicas tradicionales, con el uso de los catéteres donde el semen se deposita en el cervix del útero de la cerda, técnicas poscervicales en donde se deposita la dosis en el cuerpo a través mediante el uso de cánulas que permiten una deposición poscervical de la dosis,
Y técnicas profundas de menos uso rutinario que van más profundamente y llegan a depositar el semen muy cerca del lugar de fertilización. Para cada una de las técnicas, diferentes catéteres. Para las técnicas postcervicales o intrauterinas profundas. Y como les decía, un punto importante al que vamos a dedicar parte de uno de los módulos tiene que ver con la calidad del semen. Pensar en utilizar la técnica de inseminación artificial como método reproductivo y por las características de la técnica requiere de usar semen no solamente de buena calidad genética, sino de buena calidad desde el punto de vista de la calidad del espermatozoide. ¿Eh? El espermatozoide es una célula compleja formada por numerosas partes y todas ellas separadas por membranas muy sensibles a la acción de efectos físicos y químicos que debemos conocer porque influyen en la viabilidad, en la supervivencia del espermatozoide, no solo durante el tiempo de conservación, sino de las condiciones en las que llega al lugar de fertilización en la hembra porcina. El espermatozoide porcino tiene características particulares en su constitución y es altamente vulnerable al shock térmico y sensible fundamentalmente a la acción de la peroxidación lipídica y proteica. Y esta sensibilidad al daño que se puede producir durante el proceso, durante la conservación, por shock térmico, por cambios físicos y químicos, tiene que ver con que tiene un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados en su membrana celular, que lo hacen con una relativa baja capacidad de sobrevivencia. Acá hay unas fotos, bien, unas fotos de microscopía electrónica que hemos sacado en la facultad, donde contamos con este tipo de equipamiento, donde se ve el grado de daño con ruptura de la membrana plasmática, esto es un corte de una cabeza de espermatozoide, con ruptura, se ve, de la membrana plasmática, daños, vacuolización y ruptura. Aquí me dice Rocío que en minutos culminaremos. Sí, Rocío, solamente mencionar un par de cosas del manejo del ciclo estral y ya culminamos con esta clase de antesala. Bien, decía que otra de las biotecnologías tiene que ver con el manejo del ciclo estral, lo que es sincronización e inducción de celos. Voy a mencionar algunas cosas tal vez más importantes a tener en cuenta. Saber que los métodos del manejo del ciclo estral con tratamientos hormonales que permitan la iniciación de la madurez del folículo, sincronizar el momento de la ovulación o una alteración de la vida de ese cuerpo lúteo que de alguna manera permitiría dejar en stand-by el ciclo estral para que este ocurra cuando yo deseo. La elección del sistema de elección del método de sincronización obviamente tendrá que ver con el tipo de animal, con el objetivo del manejo del ciclo estral, pero en general los tratamientos de los que vamos a hablar detalladamente en uno de los módulos del curso de actualización en reproducción porcina, tienen que ver, por ejemplo, con usar de reposición para inducir el celo de pubertad, en hembras de reposición para incluirlas en lotes o cuotas de servicio semanales o con la frecuencia, con el ritmo de producción que se establezca en el criadero, en primíparas al destete, primíparas o puríparas, también en primíparas o puríparas para
en aquellas que tengan un intervalo destete-celo de más de 10 días. Para la inducción de la ovulación, fundamentalmente cuando se implementan programas de inseminación con dosis compradas a centros de inseminación, y también sirve para la confirmación de la preñez. Se pueden aplicar las gonadotrofinas a hembras con más de 30 días de posta o no preñada. Los tratamientos hormonales tienen que ver con el uso de gonadotrofinas, que serían las indicaciones que están acá enumeradas, o bien con el uso de progestágenos que son de administración oral, como el altrenogés o aliltrenbolona, que es un progestágeno que se administra diariamente en tratamientos en general largos de 18 días aproximadamente. Vamos a explicar bien en el curso cómo son los programas del manejo del ciclo estral. Para terminar, sí o si te parece, estas dos últimas diapositivas, para todos, el objetivo es, obviamente, lograr un alto porcentaje de hembras que al destete puedan recibir servicios, o sea, puedan ser cubiertas en la primera semana post-destete, ¿eh? Es decir, que no haya un alto porcentaje de hembras que no muestren celo después de 10 días post-destete, ¿eh? Y esquemáticamente, que el mayor porcentaje de cerdas consiga tener celo los 6 días post-destete y que haya un bajo porcentaje de hembras que presenten celo o anestros con más de 7, entre 7 y 10 días post-destete. Bueno, ya pasó un poco más de una hora que estamos en esta clase de antesala. Esto era lo que quería compartir con ustedes, esta preparación de los reproductores, ese tiempo que hemos dedicado a qué tenemos que hacer con con las hembras de reposición, algunas cosas de biotecnologías de la reproducción, y bueno, escucho a Rocío, a ver, Rocío, cómo continuamos. Si tienen alguna duda, algunas dudas han surgido, algunas dudas eh, respondido. Bien, ahí está. Eh, el curso va a estar compuesto por 4 módulos. Cada módulo se va a desarrollar en 2 clases. El inicio va a ser el 26 de septiembre. Se va a dictar en los días lunes. Obviamente los horarios confírmenlos según su lugar de residencia. El primer módulo tiene como eje temático el efecto de la nutrición y el manejo sobre la prolificidad de la cerda. Vamos a tratar el primer, tiene que ver con la nutrición de la hembra, tanto de la hembra de reposición como las hembras ya en la etapa de gestación. En gestación y lactancia. El primer módulo será entonces el efecto de la nutrición y la reproducción. El módulo 2 tiene como eje temático el manejo y la evaluación de la eficiencia reproductiva del berraco. Hablaremos del manejo del berraco en la etapa prepuberal, el efecto social, la preparación y el entrenamiento del berraco que se va a usar para monta natural o para monta artificial, la metodología, los cuidados, la extracción de semen. Y en la segunda parte del módulo 2 vamos a hablar sobre la evaluación del semen para medir la eficiencia reproductiva del berraco, que compone un espermiograma, la evaluación macro y microscópica, métodos de tinción, métodos para evaluar la aptitud reproductiva del macho.
El módulo 3 tendrá como eje temático el manejo del ciclo estral y las técnicas de inseminación artificial. Vamos a hablar un poquito de la fisiología del ciclo estral, de los protocolos que se van a adaptar según el tipo de hembras o la situación. Y en la segunda parte de ese módulo 3 vamos a hablar sobre la inseminación artificial, técnicas de inseminación, elección del momento, aplicación del material y también vamos a hablar sobre manejo de un centro de inseminación artificial. Por último, el cuarto módulo va a tener como eje el manejo reproductivo y la evaluación de la eficiencia reproductiva. Vamos a hablar sobre fallas reproductivas y causas de descarte y también sobre el manejo de la información y toma de decisiones e índices y metas reproductivas. Estas 8 clases, bueno, finalizarían hacia mediados de noviembre, siendo las fechas del examen los días 21 a 25 de noviembre. Preguntas se las he estado respondiendo durante la presentación. No sé si tienen alguna pregunta más. Temperatura recomendada para la conservación del semen diluido. La temperatura tiene que estar entre 15 a 17 grados. Hay algunas conservadoras que tienen la temperatura ya fija en 17 grados, pero es la temperatura ideal para la conservación. Janet pregunta, ¿se considera el peso o la edad para realizar la monta? Lo ideal sería tener en cuenta fundamentalmente el peso para la elección del momento de la primera cubrición. Un peso ideal, un peso que alcance un buen peso, asegura el desarrollo corporal para que esa hembra esté en condiciones de afrontar su primera gestación, su primera lactancia y afrontar ese servicio post primer destete para que su rendimiento sea, bueno, no ver parto, sino la segunda camada. Cristian, una consulta. El uso del PG600. Pregunta Cristian, perdón. Que usó el PG600 y no entran en celo los animales que debo hacer. Yo no sé si, Cristian, lo has usado como inductor del celo de pubertad o es en el caso de tratar hembras que, bueno, que no están en celo, o sea que ya son púberes, pero no están en celo. El uso de estas gonadotrofinas como el PG600 debe hacerse conociendo bien el estado fisiológico de las cerdas. Por lo tanto, si en el momento del uso del PG600 la hembra está con niveles altos de progesterona, con cuerpo lúteo presente, es muy posible que las gonadotrofinas no funcionen y no es un problema del producto, sino de la respuesta al uso de gonadotrofinas según el estado fisiológico de la hembra. Por lo tanto, eh, eh, los productos son buenos. No sé si vuelvo a preguntar si lo has usado para inducir celo de pubertad o has sido en hembras a las que querías sacar en celo, pero es importante conocer el estado fisiológico de las cerdas para poder usar con éxito las gonadotrofinas. Jesús pregunta, ¿se puede sincronizar con cloprostenol y cuál es el protocolo? Bueno, el cloprostenol es un análogo de la prostaglandina y en realidad en las cerdas, en las hembras porcinas, el uso de prostaglandinas está muy limitado porque el cuerpo lúteo tiene un periodo refractario a la acción de la prostaglandina durante un largo periodo. Por lo tanto, es bastante limitado el uso de las prostaglandinas o cloprostenol en este caso. Así que no sería lo indicado, salvo en casos de hembras anéstricas
donde lleven un periodo prolongado eh, de falta de ciclicidad y que intentemos ver si responden a partir de la aplicación de la prostaglandina o cloprostenol. En ese caso, hay que dar más de una aplicación. Los protocolos no son como en el ejemplo, hay que dar más de una aplicación separados por 12, 24 horas y a partir de ahí ver la respuesta y usar gonadotrofinas. Vuelvo a comentar que vamos a dedicar toda una parte de un módulo para ver el manejo del ciclo estral. Kevin, ¿qué hormona inyectable es recomendada para esterilizar las cerdas? Bueno, un poco lo que estamos diciendo, Kevin, tal vez las gonadotrofinas, que son tratamientos inyectables, sean de elección. Lo que hay que saber es la indicación, hay que saber usarlas, hay que saber en qué momento están las cerdas para que el éxito del tratamiento sea bueno, o sea, para que el tratamiento sea exitoso. Eric pregunta cuál debe ser el tamaño adecuado del útero a su desarrollo. Bueno, es difícil de determinar cómo es el desarrollo del útero porque no podemos medirlo. Está dentro de la cavidad abdominal. Pero decidir dar servicio a hembras a partir del segundo o tercer celo asegura que haya habido un desarrollo del útero suficiente. En algún momento se utilizaron, puede ser que todavía algunos lo utilicen, unos catéteres graduados para medir la distancia que había entre parte del cervix y la vagina, y si esta era de 24 centímetros o más, aseguraba un buen desarrollo de los cuernos. Damaso pregunta, ¿puedo usar Fertigan para sincronizar? Ay, Damaso, voy a tener que consultar porque no recuerdo el componente del Fertigan, o tal vez me puedas indicar en tu país el Fertigan que tiene como droga principal. Cristian, tengo problemas reproductivos. Usé el PG600 y no entran en celo en varias marranas posparto. Bueno, más o menos como le comentaba. Esto es posparto que me estás comentando, Cristian, que has usado el PG600. Bueno, yo no sé cuántos días posparto. Bueno, si es posparto, no. Deberías usar el PG600 postdestete, no posparto, ¿eh? Las cerdas durante el tiempo de lactancia, o sea, posparto, están en una etapa de falta de ciclicidad, que eso es normal, es fisiológico. La ciclicidad se reanuda luego del destete, por lo tanto, el tratamiento debería hacerse postdestete. Además, las cerdas posparto están en su etapa de recuperación posparto, lo que se denomina etapa puerperal, así que no deberían responder a un tratamiento hormonal. Ricardo, ¿qué métodos tenemos alternativos a la PG600? Bueno, alternativos, a ver, otras utilizaciones tienen que ver con el uso de progestágenos de forma de administración oral, que me imagino que están disponibles en muchos países, pero son protocolos diferentes y vuelvo a decir que tiene que ver, la indicación de un tratamiento hormonal tiene mucho que ver según la hembra y según la situación, por eso, bueno, vamos a dedicarle gran parte de un módulo cuando esté en el curso de actualización de reproducción porcina. Carlos, ¿alguna diferencia si el semen se aplica al diluyente o al dilutor o el dilutor al semen? No, no hay ninguna diferencia. Está comprobado que si la mezcla se hace con alto cuidado, no tiene por qué haber diferencias en los resultados si colocamos el semen, si echamos el semen sobre el diluyente o
al revés. Peso vivo de la primeriza, me imagino que lo que está preguntando es para el primer servicio, dijimos 140 a 150 kilos, esa es la respuesta para Efraín. Abraham pregunta, edad óptima para cubrir una primeriza y en qué número de celos se le debe cubrir. Bueno, edad más o menos 7 meses, número de celo segundo o tercero, Abraham. Uber, ¿se puede utilizar el semen recién colectado con 32 grados? Sí, se puede. Este, si uno lo recolecta y lo utiliza, se puede. Obviamente, lo que no se puede hacer es mantenerlo a esa temperatura durante un tiempo sin haberle colocado un dilutor, un diluyente que permita su conservación. Pero si lo que se hace es recogerlo y utilizarlo, no hay ningún problema. A ver, Samuel, una consulta, ¿cuál es la temperatura óptima de conservación de semen diluido? Debe ser de entre 15 a 17 grados con temperatura constante. Es importante que donde se coloque sea la temperatura constante. El semen es muy sensible a variaciones térmicas, Samuel. Doctor, el uso del berraco, pregunta Lenin, ¿el uso de las hembras es conveniente? Sí, el uso del berraco es lo mejor, pero ¿no es más garantizado realizar inseminaciones de manera artificial, dando inclusive cualquier problema derivado de enfermedades de transmisión sexual? Bueno, sí, la inseminación tiene como una indicación, como ventaja, evitar las enfermedades de transmisión sexual. Así que si uno puede usar la inseminación en lugar de la muerte natural, obviamente es mejor. Ahora, para detectar celo, lo mejor es el berraco. Acá la pregunta era si era detectar celo, es detección de celo, pero tratar de que no sea, que no haya un servicio. Raquel Ortiz pregunta a qué edad se puede empezar la colecta de semen para inseminación y cuál sería la frecuencia de colecta. Bueno, la edad sería más o menos a los 8 meses, decíamos que el macho es puber a los 6, entre 5 y 6 meses, pero bueno, calculando que tiene que haber una madurez sexual y un tiempo de entrenamiento, de aclimatación, ya a los 8 meses podría comenzar con a usarse como reproductor y a esa edad, al comienzo, debería estar bajo una frecuencia de colecta de una vez por semana. También eso responde a Jesús, que pregunta con qué frecuencia se debe colectar semen al macho, más o menos para pensando en inseminación artificial, una vez por semana, salvo que sean animales de más de un año y de buena producción que pueda ser 2 veces por semana hasta 3. Paula agradece, bueno, Paula, gracias también por tu interés. Eh, bien, saludos de Rocío y bueno, agradecimientos, no sé, a Raquel, Alfredo, eh, Mayra, Claudia, Giovanna, Julio, eh, David, Víctor, bueno, Javier. Gracias a todos muchas gracias y bueno, espero que podamos volver a compartir estos ratos próximamente, ya el 26 de septiembre se daría inicio a este curso de actualización en reproducción porcina.